Los 5 países más endeudados de América Latina. Hola a todos. Bienvenidos a Ciudades al Descubierto. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a millones de personas en nuestra región, la deuda pública. ¿Sabías que algunos países de América Latina enfrentan niveles alarmantes de endeudamiento? Pero, ¿qué significa esto realmente para la economía y la vida cotidiana de sus habitantes? En este vídeo, te revelaré cuáles son los 5 países más endeudados de nuestra región y las razones detrás de su situación económica. Acompáñame hasta el final para entender cómo llegamos aquí. Antes de entrar en la lista, es importante entender qué significa deuda pública. Básicamente, es el dinero que un gobierno pide prestado para cubrir gastos cuando no recauda lo suficiente con impuestos. Esta deuda puede ser interna, con bancos y ciudadanos del propio país, o externa, con organismos internacionales y otros países. Tener deuda no es malo por sí mismo, pero cuando se vuelve insostenible, ahí empiezan los problemas. Para este ranking, utilizamos una métrica clave, la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB. Esto nos da una idea del tamaño de la deuda en relación con la economía del país. También analizaremos factores como el acceso al financiamiento y el impacto en los servicios públicos. 1. Venezuela. Un gigante petrolero atrapado en una espiral económica. Venezuela es el país más endeudado de la región, con una deuda pública que supera el 307% de su PIB, una cifra alarmante que refleja una economía al borde del colapso. Su situación actual está profundamente vinculada a su dependencia extrema del petróleo, que durante décadas fue el motor de su economía. Sin embargo, la caída de los precios del crudo en 2014 dejó al país sin ingresos suficientes para sostener su gasto público. A esto se suma un contexto de sanciones internacionales que han bloqueado el acceso de Venezuela a mercados financieros y bienes esenciales. Las políticas económicas internas, marcadas por la corrupción y la mala gestión, también jugaron un papel importante. La hiperinflación, que en algunos años llegó a millones %, hizo que los ahorros y salarios de los venezolanos perdieran todo valor. Soluciones posibles. Venezuela necesita urgentemente diversificar su economía más allá del petróleo, reduciendo su dependencia de este recurso. Un enfoque podría ser revitalizar sectores como la agricultura y la industria ligera. También es esencial buscar la reapertura de canales diplomáticos para aliviar sanciones y acceder a financiamiento internacional. La estabilización de su moneda mediante reformas macroeconómicas rigurosas podría marcar un punto de inflexión en su recuperación. 2. Argentina. El eterno ciclo de deuda y ajustes económicos. Con una deuda equivalente al 80% del PIB, Argentina es un caso emblemático de cómo las crisis económicas recurrentes pueden perpetuar el endeudamiento. Desde la década de 1980, el país ha enfrentado múltiples episodios de default y incumplimientos de pago, que dañaron su reputación en los mercados internacionales. Una de las principales razones detrás de este problema es la alta inflación, que en 2023 alcanzó cifras superiores al 100% anual. Esta descontrolada subida de precios erosiona el poder adquisitivo de los ciudadanos y dificulta la capacidad del gobierno para manejar su deuda. Además, los déficits fiscales persistentes obligan al país a recurrir a financiamiento externo, lo que incrementa la carga de intereses. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, FMI, han sido una constante en la historia reciente de Argentina, pero suelen generar tensiones sociales debido a las condiciones impuestas, como recortes en subsidios y ajustes en el gasto público. Soluciones posibles. Para romper este ciclo, Argentina necesita controlar su inflación mediante políticas monetarias estrictas y estabilizar su economía. También debe diversificar sus exportaciones más allá de productos agrícolas, como la soja, y mejorar la recaudación fiscal combatiendo la evasión de impuestos, que es una de las más altas de la región. 3. Brasil. Un coloso económico con pies de barro fiscal. Brasil, la mayor economía de América Latina, enfrenta una deuda pública del 78% del PIB.
Aunque este porcentaje podría parecer manejable para un país con una economía tan grande, su origen radica en problemas estructurales que limitan su crecimiento. El alto gasto público, especialmente en pensiones y programas sociales, es uno de los principales factores detrás del endeudamiento. La falta de reformas en el sistema de jubilaciones ha hecho que el envejecimiento de la población incremente estos costos de manera insostenible. A esto se suman problemas políticos, como los escándalos de corrupción que han afectado la confianza de inversionistas. El crecimiento económico de Brasil ha sido lento en los últimos años, agravado por una alta dependencia de la exportación de materias primas como la soja y el hierro. Esto hace que su economía sea vulnerable a las fluctuaciones del mercado global. Soluciones posibles: reformar el sistema de pensiones y racionalizar el gasto público son pasos cruciales para Brasil. Además, debe incentivar la diversificación económica y fomentar la inversión extranjera para impulsar sectores de alto valor agregado, como la tecnología y la manufactura avanzada. 4. Costa Rica. Pequeño en tamaño, pero con grandes retos fiscales. Costa Rica, conocido por su estabilidad política y su enfoque en sostenibilidad ambiental, enfrenta una deuda pública del 35% del PIB. Aunque no parece tan alta comparada con otros países de la región, la tendencia al alza es preocupante. El problema principal de Costa Rica radica en sus déficits fiscales crónicos, resultado de un gasto público elevado en educación y salud, dos áreas que han sido históricamente prioritarias. Sin embargo, este gasto no está respaldado por una base tributaria eficiente, lo que limita los ingresos del Estado. Durante la pandemia de COVID-19, la economía costarricense sufrió una contracción significativa, lo que incrementó aún más el endeudamiento. Soluciones posibles: Costa Rica necesita implementar una reforma fiscal que amplíe la base tributaria y mejore la recaudación de impuestos. Además, fomentar alianzas público-privadas en infraestructura podría ayudar a reducir la carga financiera del Estado sin sacrificar la inversión en desarrollo. 5. Panamá. La paradoja del desarrollo y la deuda. Panamá, con una deuda pública que representa el 38% del PIB, se encuentra en una posición interesante. Ha invertido significativamente en proyectos de infraestructura como puertos y carreteras, lo que ha impulsado su crecimiento económico, pero también ha aumentado su deuda. La dependencia de sectores como el Canal de Panamá y los servicios financieros hace que su economía sea vulnerable a choques externos. Durante la pandemia, la reducción del comercio global afectó gravemente sus ingresos, exacerbando el problema de la deuda. Soluciones posibles: diversificar su economía es clave para Panamá, incluyendo la promoción de sectores como el turismo y la tecnología. También es esencial priorizar proyectos de infraestructura que generen un retorno económico directo para garantizar la sostenibilidad financiera. Un problema, diferentes soluciones. Aunque las historias de estos países son diferentes, comparten desafíos comunes: déficits fiscales persistentes, dependencia económica de sectores específicos y tensiones políticas. Para salir de esta situación, los gobiernos deben diseñar políticas fiscales responsables que equilibren gasto e ingresos. Diversificar sus economías para reducir la vulnerabilidad a factores externos. Mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión pública para generar confianza en los mercados. El futuro de América Latina dependerá de las decisiones que tome hoy. Solo con una visión a largo plazo, basada en sostenibilidad y equidad, la región podrá superar el peso de su deuda y construir economías más sólidas y justas para sus ciudadanos.